Supongo que nunca has oído hablar del Farhud, el pogromo contra los judíos en Irak en 1941, en el que murieron cientos de judíos. Supongo que nunca has oído la historia de Sol Had-Yoel, una chica judía marroquí de solo 17 años que fue asesinada por negarse a convertirse al Islam. Supongo que nunca has oído hablar de los disturbios antijudíos en Adén, Yemen. Podría seguir, pero estoy seguro de que captas la idea. Probablemente no sabes nada o casi nada sobre este tema, la limpieza étnica de los judíos en los países musulmanes. Existe esta falsa narrativa de que, a diferencia de en Europa, los judíos gozaban de los mismos derechos que los musulmanes en los países musulmanes y que, hasta el surgimiento del sionismo, los judíos podían llevar vidas pacíficas y felices en los países musulmanes. Eso es una mentira. Quiero decir, era mejor para los judíos en los países musulmanes que en Polonia, ocupada en 1943, pero eso no está exactamente estableciendo un alto estándar. Los judíos nunca fueron vistos como iguales a los musulmanes en los países musulmanes, ni antes de los tiempos coloniales ni después, ni antes ni después del surgimiento del sionismo, ni antes ni después del establecimiento del Estado de Israel. ¿Fue todo malo? No. Llegaré a eso en breve. Algunos de ustedes no van a gustar lo que estoy a punto de decir y probablemente me acusarán de propaganda sionista. Así que me gustaría comenzar con dos comentarios. Primero que nada, veamos los números de judíos en países musulmanes. En la década de 1940 en Libia había 35.000 judíos y hoy no hay ninguno. En Egipto había 85.000 y hoy solo hay 3. En Túnez había 100.000, hoy solo hay 1.500. Podría pasar a Siria, Líbano e Irán, pero de nuevo ya te haces una idea. Todas estas comunidades judías han sido completamente destruidas o casi completamente destruidas. Y cuando los números son tan dramáticos como estos, nos dicen algo. No es algo que simplemente deba ser ignorado. Las comunidades no se esfuman sin más. Si se están divirtiendo mucho en países no musulmanes como los Estados Unidos, Francia y Canadá, hubo actividad sionista y una gran parte de estas comunidades se quedó. La inmigración es dura. Solo recurres a ella cuando la situación es insoportable o cuando crees que pronto se volverá insoportable. Y mi segundo comentario, si no te convencen los números de judíos que acabo de mencionar, entonces dime esto. ¿Puedes nombrar a una minoría en cualquier país musulmán que esté prosperando? Desde Marruecos en el oeste hasta Irán en el este, desde Turquía en el norte hasta Yemen en el sur, el número de cristianos coptos en Egipto está disminuyendo. Los cristianos en Irak están desapareciendo, con 2 millones que han abandonado el país en los últimos años. Irán es el hogar de muchos grupos oprimidos a los que nadie presta atención. Los Bahá'í, los zoroastrianos, la gente Balak. Probablemente nunca hayas oído hablar de ellos. Las mujeres independientes tampoco lo están pasando bien en Irán. Luego están los kurdos, una nación musulmana que lucha por la independencia, pero que está siendo oprimida por otros musulmanes. Por cierto, nadie está saliendo a las calles por ellos. Y hay hindúes que están sufriendo terriblemente en todos los países musulmanes. Solía haber millones de hindúes en países musulmanes. Están desapareciendo. No son cubiertos por los medios. Pronto haré un video sobre las personas realmente oprimidas en el Medio Oriente. Pero ahora volvamos al tema principal de este video, la limpieza étnica de los judíos en los países musulmanes. Comenzaré con la comunidad que más sufrió, los judíos de Yemen. A diferencia de otras comunidades judías que también disfrutaron de tiempos de prosperidad, los judíos yemeníes experimentaron dificultades que fueron muy malas o catastróficas. Habían sufrido bajo el dominio musulmán durante cientos de años y habían estado expuestos a una serie de leyes antijudías, una de las cuales era que los niños huérfanos tenían que ser islamizados. Esta fue una de las razones por las que los judíos de Yemen se comprometían y se casaban a una edad muy temprana, para que si sus padres morían, el niño ya sería parte de otra familia. Este hecho también explica por qué la mitad de los judíos yemeníes ya habían emigrado a Israel antes de 1948, antes de la creación de Israel.
Una de las olas de inmigración de judíos yemeníes a Israel tuvo lugar en 1882, el mismo año en que llegó la primera ola de judíos desde Europa en tiempos modernos. Como israelí me han acusado de colonialismo unas 400,000 veces. No importa el hecho de que nunca ha habido un imperio colonial judío en Europa como el de los británicos o los franceses, pero la mayoría de los judíos en Israel hoy e incluso hace 150 años vinieron de países musulmanes. Esto demuestra cuán equivocado, cuán débil y distorsionado es el argumento que acusa a Israel de colonialismo. Cuando un pobre judío ruso que sobrevivió a los pogromos llega a Israel, es un símbolo del colonialismo blanco, y cuando los judíos emigran de Yemen en el mismo año, por la misma razón, son completamente ignorados. En 1947 hubo pogromos contra los judíos en Adén. Aproximadamente 100 judíos fueron asesinados y nadie fue responsabilizado. Un año después, 2 niñas musulmanas quedaron atrapadas en un pozo en Yemen y se culpó a los judíos. Fueron arrestados y se les ordenó pagar multas sustanciales. Vivían en constante miedo y sufrieron inmensamente. Desde 1949 hasta 1950, todos los judíos yemeníes, alrededor de 50,000 personas, emigraron a Israel. Los aviones fueron mi primer amor antes de descubrir a las chicas. Y hay una pequeña anécdota agradable que me gusta contar aquí. La mayoría de los judíos de Yemen, muchos de los cuales nunca habían visto un coche antes, fueron llevados a Israel en aviones. Por cierto, ¿qué compañía voló a los judíos de Yemen a Israel? Air Alaska. Lo sé, Golda Meir escribió en sus memorias, a veces conducía al aeropuerto para recibir a los judíos cuando aterrizaban desde Yemen. Una vez le pregunté a un anciano, ¿alguna vez has visto un avión en tu vida? Y él dijo que no. Y luego pregunté, ¿no tenías miedo de volar? Y él dijo que no. Como dice en la Biblia, en el libro de Éxodo, tú mismo has visto lo que hice a Egipto y cómo te llevé en alas de águila y te traje a mí. Hoy no hay judíos en Yemen. La historia de los judíos en Irán se remonta a 2500 años atrás. Aunque hoy Irán es la principal raíz del mal en Medio Oriente, debo decir que de los seguidores que tengo en países musulmanes, la mayoría de ellos son de Irán. Espero que la buena gente de Irán derribe el cruel régimen islámico. No voy a intentar resumir la historia de los judíos en Irán, pero hay una breve historia sobre los judíos de la ciudad de Mashhad. En 1839, muchos años antes del advenimiento del movimiento sionista, hubo una calumnia de sangre contra los judíos. 30 judíos fueron asesinados y algunas niñas fueron secuestradas para convertirse en novias infantiles musulmanas. La comunidad fue obligada a convertirse al Islam. Durante más de 100 años, los judíos mantuvieron su identidad en secreto. Eran conocidos en Mashhad como los nuevos musulmanes y continúan sufriendo a manos de sus vecinos musulmanes. Los judíos convertidos tenían que abrir sus tiendas el sábado para demostrar que no observaban el Shabbat, el día de descanso judío. Así que a pesar de abrir las puertas de su tienda, hicieron todo lo posible por no vender nada a los clientes. Tras la Revolución Islámica de 1979, todos escaparon a Israel. Ya no hay más judíos en Mashhad. Desde Irán pasemos al país vecino, Irak. Comencé este video hablando sobre el Farhud y la miniatura de este video también se tomó del programa Farhud. Me estoy enfocando en ello por 2 razones. El Farhud fue uno de los pogromos más grandes contra los judíos en términos del número de muertes. Se hicieron cosas terribles a los judíos y muchas mujeres fueron violadas. Tengo que detenerme aquí y decir algo sobre esto, sobre lo que está sucediendo. No solo estás viendo mi video, estás viendo mi video en YouTube. Ahora, amo YouTube y amo a los estadounidenses, pero realmente necesito elegir mis palabras con mucho cuidado. Tengo que cumplir con las normas de la comunidad de YouTube, que básicamente son las reglas de YouTube. YouTube deja de llamar las normas de la comunidad. No tienen nada que ver con mi comunidad, con mis suscriptores y no son directrices. Son reglas puritanas corporativas estadounidenses estrictamente impuestas y políticamente correctas.
Si no cumplo con ellas, YouTube reduce la exposición de este video en aproximadamente 90%. Me ha sucedido varias veces en las últimas semanas. Por eso no estoy diciendo la palabra que realmente quiero decir, qué es lo que sucedió. Así que la palabra R representa hacer el amor, pero sin la parte de amor y consentimiento, que en realidad es solo pura maldad y violencia. Así que cientos de mujeres judías fueron sometidas a la palabra R. La razón por la que elegí esta foto específica es que no muestra 1 o 10 o incluso 100 árabes. Puedes ver a cientos de árabes armados con cuchillos y vitoreando en su camino para matar a los judíos. Las mujeres árabes también vitoreaban. Nunca ha habido ningún incidente que involucre a pandillas de judíos o israelíes irrumpiendo en una población de aldeas árabes y matando a niños árabes y sometiendo a mujeres árabes a la palabra R. Nunca, incluso después de la guerra de Yom Kippur o los atacantes suicidas, nunca una turba judía ha hecho algo así. Nunca. Los musulmanes, por otro lado, lo han hecho y todavía lo están haciendo a los judíos y otras minorías. En hebreo nos referimos a la comunidad judía en Irak como los judíos babilónicos, ya que los judíos en Irak estuvieron allí desde los tiempos de los grandes imperios del Este, más de 1000 años antes de la fundación del Islam. Así que había 150.000 judíos babilónicos hace 8 años, hoy quedan alrededor de 4 judíos en Bagdad. Ahora hablemos sobre la mayor diáspora judía en el mundo musulmán, los judíos de Marruecos. Mi familia originalmente vino de Marruecos. Bromeaba, mi familia, como todas las judías, viene originalmente de Judea. ¿Los judíos son de Judea? Si hablas con judíos de Marruecos, muchos de ellos tendrán algunas cosas buenas que decir sobre sus vidas allí. Muchos de ellos te dirán que solían ser ricos. Y cada otro judío marroquí te dirá que su abuelo y el rey eran amigos. Cuando escuchas sus historias, tienes que preguntarte si el rey marroquí pasó todo su tiempo solo tomando selfies con judíos desde 1940 hasta 1950. Pero en serio, estoy aquí hablando del otro lado, sobre los pogromos y la discriminación. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los judíos contando historias sobre cuán ricos eran o yo? Hay algunas posibles respuestas a esta pregunta, pero la respuesta simple y verdadera es que ambos tenemos razón. Los judíos pueden tener éxito a pesar de ser perseguidos y discriminados. Aún pueden atesorar algunos buenos recuerdos personales. Hay muchos ejemplos de esto, pero vamos con el más obvio. Los judíos en Alemania se consideraban a sí mismos como alemanes. Contribuyeron a la sociedad más que cualquier otro grupo, sin embargo, fueron perseguidos, y todos sabemos cómo terminaron las cosas. Y muchos judíos alemanes que emigraron a Israel todavía tenían recuerdos felices y extrañaban muchas cosas de sus vidas anteriores. La segunda respuesta, y es una que a muchos israelíes no les va a gustar, es que los israelíes, ya sean sus abuelos de Marruecos, Siria o Polonia, no conocen su historia familiar personal. Quizás puedas nombrar 3 o 4 comidas étnicas diferentes y hayas escuchado algunas historias de tus abuelos, pero eso no significa que realmente conozcas tu historia. Hay muchas historias que tus padres y abuelos no te contaron porque querían protegerte de la misma manera que tú quieres proteger a tus hijos y moderar la información que les das. La tercera respuesta tiene más que ver con la naturaleza de la historia en sí misma. Las memorias personales pueden ser parte de la historia, pero a menudo la contradicen. Como guía turístico, me encuentro frecuentemente en un lugar donde convergen la historia y los recuerdos personales y colectivos. La memoria personal es algo vivo. Cambia con el tiempo, cambia con la memoria colectiva y cambia con la experiencia personal. Y si pasas por una experiencia traumática como emigrar a la edad de 6 o 13 o 17 años, dejando un lugar donde conocías a las personas y el idioma y la cultura y te mudas a Israel, un país pobre que se recupera de una guerra donde necesitas dormir en una tienda durante años y no entiendes la cultura y el idioma, todo esto afectará la forma en que recuerdas tu pasado. La inmigración es una experiencia traumática.
Y permíteme recordarte que estoy hablando de los años 50 antes de que se inventaran los sentimientos. El hecho de que en los años 1940 había 220,000 judíos en Marruecos y hoy hay 2,000 no sugiere que la estuvieran pasando tan bien allí. Hubo pogromos contra los judíos en Taza en 1903, en Casablanca en 1907, en Setat en 1907, el Tritel, los disturbios de Fez de 1912. Cada pogromo vio a decenas de judíos asesinados, mujeres sometidas a la palabra R, niñas secuestradas, sinagogas quemadas hasta el suelo y propiedades privadas judías saqueadas. En cada caso no fue solo un loco el que lo hizo. Miles de musulmanes marroquíes participaron activamente en los pogromos antijudíos. Los judíos en Marruecos, al igual que en otros países musulmanes, debían pagar el impuesto de la jizya. Esta es una tasa pagada por sujetos no musulmanes, judíos y cristianos, que viven en un Estado islámico. Se impusieron muchas más reglas en un intento de humillar a los judíos. A partir del siglo XV, los judíos tenían que vivir en guetos judíos llamados El Malek y no se les permitía salir por la noche. En 1834, Sol Hawel, una chica judía de 17 años, fue ejecutada públicamente en la ciudad de Fez después de que sus vecinos afirmaran falsamente que se había convertido al Islam. Cuando Sol dijo que todavía era judía, fue acusada de apostasía, de convertirse al Islam y luego renunciar a él. En los países musulmanes no se te permitía convertirte del Islam a otras religiones. Le ofrecieron dinero y una buena vida si vivía como una chica musulmana, pero insistió en seguir siendo judía. Dijo que nació judía y moriría como judía. Debido a las normas de la comunidad de YouTube, no puedo entrar en toda la historia, pero dejaré algunos enlaces interesantes debajo del video. Dije al principio que los judíos de Yemen llegaron a la tierra de Israel en 1882. Si conoces la historia de Tel Aviv, sabrás que los fundadores, las primeras familias que compraron tierras al norte de Jaffa, eran familias judías de África del Norte, Shulush, Am-Saleh, Gabulafia, y todo eso sucedió 30 años antes del Congreso sionista. Hay tanto que decir sobre este tema, pero realmente no tenemos suficiente tiempo para profundizar en todo aquí. El objetivo principal de este video era hablar sobre la verdadera limpieza étnica que estaba ocurriendo en los años 1940, la que llevaban a cabo los musulmanes contra los judíos, la que nadie menciona. Las comunidades de Shuj fueron exterminadas mediante pogromos, disturbios y mucha brutalidad. A diferencia de los palestinos que iniciaron una guerra contra los judíos y perdieron, los judíos que vivían en países musulmanes nunca usaron violencia contra sus vecinos musulmanes. El segundo objetivo de este video es crear conciencia principalmente entre los judíos para aprender sobre la historia de las comunidades judías. La mayoría de los israelíes no sabe casi nada sobre esto. En Jerusalén se encuentra el centro de la historia marroquí. En Or Yehuda se encuentra el centro del judaísmo babilónico. En Rehobot se encuentra la casa del Centro de Patrimonio Judío Yemení. Y también les insto a hacer algo incluso más importante que visitar un museo de patrimonio. Vayan y visiten a sus padres o abuelos si tienen la suerte de aún tenerlos y pídanles que les cuenten su historia. Pídanles que les cuenten todo y anoten todo y háganlo ahora. No estás ocupado sino viendo videos en YouTube. Mañana podría ser tarde. En mi opinión, este es mi video más importante. Por favor, dale me gusta, comenta y comparte con quienes necesitan saberlo. Dejaré algunos enlaces interesantes debajo del video. Como siempre, quiero agradecer a todos mis seguidores de Ko-fi. Realmente me mantienen en marcha. Así que revisa los enlaces de abajo y nos vemos la próxima semana. Adiós.